Hola a todos. Sean bienvenidos al Rincón del Horror de Max. El relato del día de hoy lo he titulado El hombre del traje negro. David venía de visitar a su madre, que vivía en otra ciudad. La carretera le parecía infinita y el paisaje aburrido, pues no había mucho que ver en ese panorama desolado y menos en el medio de la noche. Ocasionalmente rebasaba uno que otro tráiler para apresurar el paso y llegar lo más pronto posible a su hogar. Siendo cerca de las 11 de la noche, David vio mientras conducía, muchas luces de colores a lo lejos en el camino. Muy pronto distinguió que eran luces de ambulancias y patrullas. Ya más cerca del lugar, vio a un oficial de policía con una linterna, indicando el camino hacia un sendero alterno de desviación. David redujo la velocidad del vehículo para ver con detalle lo que estaba ocurriendo, y entonces pudo ver que se trataba de un auto ardiendo en llamas, bloqueando el paso por la carretera. Prácticamente el coche accidentado estaba carbonizado, incluso los bomberos aún seguían tratando de apagar el fuego. Disculpe oficial, ¿pero qué ocurrió aquí?, preguntaba David con interés, mientras se acercaba en el auto al policía. Este le respondió: un tremendo accidente automovilístico. Siga avanzando por el tramo de terracería, por favor. David continuó su camino por el terreno disparejo sin pavimentar. Avanzó por algunos minutos y después vio un acceso que daba de nuevo a la carretera. Sin embargo, se dio cuenta de que no podría volver al camino, pues había un letrero que cubría el paso. Carretera 13 en reparación, disculpe las molestias. David se sintió molesto, pues estaba cansado y todo esto lo haría demorarse más en llegar a casa. El hombre echando maldiciones no tuvo otra opción más que seguir avanzando por la terracería. Pensaba David con rabia, esto sí que es tener mala suerte. Ahora tardaré 3 horas en llegar. Para colmo de males, empezó a llover muy fuerte. Apenas lo podía creer David, que ahora estaba furioso. Sin embargo, pronto encontró un sendero que dirigía a otra ruta que llevaba a la entrada sureste de su ciudad. Esta carretera es un poco más larga que el camino que siempre tomo, pero al menos no dañaré las llantas del auto en la terracería, pensó David mientras se dirigía al camino de asfalto. Después de conducir por algunos minutos bajo la lluvia, vio a lo lejos a un hombre caminando en la orilla de la carretera. Cuando David estuvo más cerca, notó que se trataba de un hombre que vestía muy elegante. Este llevaba saco y pantalón negro, camisa blanca, zapatos finos y un moño. El hombre lucía de entre 50 o 60 años de edad. A David le pareció bastante raro ver a alguien de ostentosa apariencia bajo la lluvia. Oiga señor, le preguntó David acercándose lentamente desde su auto. ¿Está lloviendo a cántaros, necesita un aventón? El hombre lo miró con seriedad y no respondió. Entonces David continuó diciendo: es peligroso andar de noche por esta carretera, señor. Además de que puede pescar un tremendo resfriado con esta lluvia. Déjeme darle un aventón. Me imagino que también se dirige a la ciudad. Entonces el hombre de traje, con calma y como si nada pasara, se acercó al auto, abrió la puerta del copiloto y entró. David continuó manejando por varios minutos rumbo a la ciudad bajo la fuerte lluvia, pero su compañero jamás dijo ni una sola palabra. Solo se limitaba a ver el panorama nocturno a través de su ventana. Entonces David, aburrido ante ese inquietante silencio, tomó la iniciativa y empezó a hablar diciendo: no me creerá todo lo que me ha pasado esta noche. Obstrucción de tráfico, desviaciones, esta lluvia. Bueno, ya se imaginará. Ha sido una noche muy larga. Después de un momento de silencio, el hombre del traje respondió aún serio: sí. Quizás tenga razón. Viendo David que el señor era de breves respuestas y no platicaba nada, le preguntó al hombre: y dígame, ¿qué hacía usted bajo la lluvia en el medio de la nada? ¿Y por qué está vestido tan formal? ¿Viene de algún evento o algo así? El señor contestó pacientemente: vengo de una fiesta. Creo haberme perdido. David, confundido y pensando que quizá ese hombre no estaba en su sano juicio, respondió: oh. Eso sí que es una pena. ¿Vino en taxi? El señor no contestó la pregunta. Para David, el camino empezaba a tornarse aburrido, pues su compañero no hablaba a menos que se le hiciera una pregunta. Al pasar un poco más de la hora, las luces de la ciudad comenzaron a mirarse a lo lejos.
Fue entonces cuando el hombre del traje por fin habló a David, después de tantos minutos en silencio diciendo: me gustaría hacer una llamada telefónica en la próxima gasolinera, si no es molestia. David respondió: desde luego. No es ninguna molestia. Cuando por fin llegaron a la gasolinera, el hombre del traje bajó del auto y entró a una tienda de autoservicio donde tenían una caseta telefónica. Mientras el señor hacía su llamada, David lo esperó afuera del auto fumando un cigarrillo. Por suerte, la lluvia ya había parado. David pensaba con alivio que ya muy pronto estaría en su casa. Sin embargo, los minutos pasaron y el señor no salía de la tienda. David esperó unos 15 minutos más y aún no había señas de su compañero. Entonces David entró a la tienda de autoservicio para buscarlo, pero no lo encontró. No había nadie en la caseta telefónica. David, extrañado, le preguntó al encargado de la tienda: ¿y el señor que entró hace unos minutos? ¿Se fue? El muchacho con cara de confusión le respondió preguntando: ¿cuál señor? David dijo: ¿cómo que cuál? El hombre vestido de traje elegante que usó la caseta de teléfono. A esto el empleado contestó: discúlpeme, pero aquí no ha entrado ningún señor de traje. De hecho, usted es la única persona que ha venido en horas. David se quedó boquiabierto y pensativo. Sin salir de la impresión, salió de la tienda, volvió a su auto y continuó su camino por la carretera. David pensaba con preocupación durante el resto del trayecto: ¿qué diablos pasó? ¿A dónde se habrá ido aquel señor en el medio de la noche? Por fin David llegó a su casa en la madrugada, directo a la cama, a descansar. A la mañana siguiente le contó a su esposa lo que le había sucedido la noche anterior. Ella lo tomó con humor y gracia. 2 días después de su retorno, David se levantó muy de mañana para ir a desayunar a un restaurante. En el camino compró el periódico local para leer las noticias. Ya sentado en el restaurante, mientras el mesero le traía el desayuno, David se puso a leer el periódico. Al dar vuelta a una página, este se llevó una sorpresa al ver una foto del hombre de traje al que le había dado un aventón aquella noche. Pero pronto pasó del asombro al espanto al leer el artículo bajo la foto que decía: muere prominente empresario en accidente automovilístico al salir de una fiesta. El sujeto de 55 años falleció al volcarse su vehículo cerca del tramo en reparación de la carretera 13. El cuerpo del conductor quedó calcinado al arder en llamas su automóvil. David había manejado aquella noche, con un fantasma a su lado. Espero que hayan gozado de este relato. No se pierdan el próximo la semana entrante, aquí en el canal del Rincón del Horror de Max. Pásenla bien.